Así puestos en pie, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 4. Evangelio según Marcos, capítulo 4. Voy a leer para ustedes los versículos del 30 al 32. Esta es la palabra del Señor. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hasta aquí la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos y amigos, es mi deseo que a través de la exposición de esta mañana cada uno de ustedes puedan sentirse muy animados con el tema que tenemos ante nosotros, que trata respecto al reino de Dios, también llamado en la Escritura reino de los cielos. Puede ser también llamado como el reino de Cristo. Y el título de mi mensaje en esta mañana es el siguiente: refugio en el reino de Dios. Quiero que consideremos eso, cómo el reino de Dios realmente es el más grande refugio que nosotros debiéramos anhelar y en el cual deberíamos hacer todo lo posible para estar en ese refugio del reino de Dios. Y yo estoy completamente seguro que todos deseáramos tener una morada o tener un lugar para vivir en donde sea el mejor lugar. No sé, antes le preguntaba al hermano Cornelio cómo se llama la zona más buena aquí en Liberia. Quedó de responderme. No conoce muy bien su tierra el hermano. Pero yo estoy seguro que el nombre que sea, ustedes dirían que me gustaría tanto vivir en ese lugar. Especialmente si a ustedes les ha tocado vivir en una zona peligrosa, en una zona con bastante drogadicción o delincuencia. Hay muchas personas que hacen todo lo posible para salir de una zona así, peligrosa. Y esto no solo a nivel regional, sino que también a nivel internacional. Ustedes ven, por ejemplo, la movilización de una gran cantidad de venezolanos a otros lugares porque no están cómodos en su tierra. Lo mismo es con muchos cubanos tratando de salir de su tierra, ir a otro lugar donde ellos puedan decir: allá estaremos más seguros, allá tendremos menos problemas, allá gozaremos un poco más de tranquilidad y un poco más de paz. Entonces yo estoy seguro que si estuviese a nuestro alcance, en nuestro poder, habitar en la zona más segura de aquí en Liberia o en donde nosotros vivamos, vamos a hacerlo. Evidentemente buscaremos la mejor comodidad. ¿Saben qué es lo triste, queridos hermanos y amigos? Que vemos mucho las cosas de este mundo, vemos las zonas bonitas, tranquilas para vivir, pero no nos percatamos de que hay un lugar más allá de esta tierra que es el lugar más seguro. Y que no importa si nosotros incluso estuviésemos en el lugar más inseguro de todos, sin embargo, si moramos en el reino de Dios, estaremos en verdad en el lugar más seguro para nuestras almas. Y las personas hacen todo lo posible, ahorran mucho, sudan sus frentes muchísimo en sus trabajos para acumular y acumular dinero y poder estar en un lugar seguro, o si ya está viviendo en un lugar seguro, tener las mejores comodidades. Ahora, imagínense, hermanas, ustedes hoy en día, lavadoras, secadoras, hornos, microondas. Nuestras abuelas y bisabuelas no tuvieron nada de eso. Y probablemente a los de nuestra generación miran hacia atrás y dicen: ¿cómo vivieron en ese momento? No me gustaría a mí vivir en aquel tiempo. Yo mismo digo, o sea, veo la edad de los puritanos en el siglo XVII y teológicamente una edad maravillosa, pero cuando veo las condiciones del mundo en ese momento, hoy tenemos allí las toallas de cocina, las toallas sanitarias, ellos que tenían. Una cosa seria. Buscamos la comodidad.
Pero yo les quiero decir, hermanos y amigos, que nuestra comodidad está en Dios, el Rey del reino de Dios, el Rey del reino de los cielos, en Cristo su Hijo, a quien Él puso como Rey y Señor de todas las cosas y sobre todo de manera particular lo dio como cabeza de la iglesia. Y la iglesia y el reino de Dios están en una conexión. Esta parábola nos habla de manera maravillosa del reino de Dios, asimilándolo con una semilla de mostaza. El reino de Dios es sembrado por medio de la palabra del Evangelio. Cristo, de hecho, es el sembrador de esta semilla. Y entonces allí viene la iglesia de Cristo, viene la salvación por gracia a través del mensaje de Cristo, y este reino comienza a crecer y a crecer. Pero el enfoque de mi sermón en esta mañana estará principalmente en los efectos de este reino conforme va creciendo. Aquí se habla de que crece y echa grandes ramas que las aves del cielo pueden morar allí. Y sobre esa morada, que también es un refugio, es lo que quiero enfatizar. Pero para ser justos con el texto debemos mirar un poco de estos asuntos particulares, porque una de las preguntas que muchos se hacen al leer parábolas que hablan del reino de los cielos o el reino de Dios, una pregunta que viene a la mente es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces debemos ver esos detalles antes de entrar a la consideración puntual que quiero traer para ustedes. Y para eso vamos a estar considerando 3 encabezados principales. En primer lugar, consideraremos qué es el reino de Dios. En segundo lugar, y de manera breve, estaremos observando la comparación que hace Cristo del reino con la semilla de mostaza. Y finalmente, entonces, nos enfocaremos en el maravilloso refugio que es el reino de Dios. Entonces, leo nuevo para ustedes, dice en el versículo 30, decía también, este es Jesús hablando: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí Jesús no está explicando qué es el reino de Dios. Para que su audiencia en aquel entonces, ellos con el pensamiento judío estaban acostumbrados a hablar de un reino de Dios que vendría. Ellos entendían qué decía Jesús por el reino de Dios, pero tal vez muchos de nosotros no lo entendemos. Entonces esto es lo primero a considerar: ¿qué es el reino de Dios? Y la duda que algunos tienen es porque dirían algo como lo siguiente. Un razonamiento sería: bueno, un reino tiene un rey. Dios es el rey de ese reino. ¿Hay algún lugar en donde Dios no domine en el universo? Evidentemente no lo hay. Dios es el gobernador de toda la creación porque Él es el creador de todas las cosas. Pero esta no es la manera en la que se habla de las escrituras del reino de Dios. Todo el universo, toda la creación es reino de Dios. Es de Él, le pertenece a Él, está bajo su dominio. Y el reino de Dios, en un sentido particular, se refiere a un cierto dominio que ejerce Dios en ese reino. Pero entonces, aunque podemos hablar de la creación como el reino de Dios, no es esta la manera en que frecuentemente la Biblia utiliza la expresión reino de Dios o reino de los cielos, sino que hay un aspecto específico de ese reino de la creación que se refiere al reino de los cielos aquí descrito en la parábola. Para hacernos una ayuda, nosotros podríamos imaginarnos un círculo bien grande y a ese círculo le titulamos el reino de la creación. Todo eso es la creación, en todo esto domina Dios. Pero dentro de ese mismo círculo grande podemos imaginarnos un círculo más pequeño y a ese círculo le podemos titular el reino de la iglesia. Ese reino de la iglesia es el dominio que Dios ejerce en el corazón de los hombres en este mundo. No todas las personas obedecen a Dios, aunque todas están bajo la autoridad de Dios, porque Él es el dueño y gobernante de todo. Pero aquellas personas que voluntariamente se someten a los mandamientos de Dios, esas personas conforman el reino de los cielos o el reino de Dios que se habla en las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de su reino que iba a venir o que el reino ya estaba entre ellos, se refiere a ese dominio particular o específico que Dios ejerce en el corazón de los hombres,
que se han rendido a Él. Ahora, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, Dios tenía un reino. De hecho, nuestra confesión de fe, la confesión bautista, habla de que Dios siempre ha tenido un reino en este mundo. Había un reino que podríamos llamar el reino de Israel. Dios trabajó con un pueblo específico, de entre todas las naciones de la tierra, solo trabajó con un pueblo específico. Pero Cristo no había llegado. Cristo no había manifestado todavía el glorioso evangelio de una manera plena o clara. Pero aquel reino que Dios tenía en Israel, ese reino cesaría, ese reino pasaría, producto de la incredulidad de ellos, producto del desprecio de ellos hacia el Rey Jesucristo. A los suyo vino y los suyos, dice la Escritura, no le recibieron. Entonces, sobre este reino específico, llamado la iglesia, en la Escritura, es que Jesús estaba hablando. Y Él estaba diciendo, para ponerlo en términos cotidianos para nosotros, ¿a qué compararemos? Dice Él, ¿a qué haremos semejante? Podríamos decir, la iglesia o el gobierno de Dios en la iglesia. Es como el grano de mostaza, pequeñito, pero crece y se extiende. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de la comparación que el Señor Jesucristo hace. Pero lo que quiero que quede muy claro es que podemos decir, este reino del que está hablando Jesús es la iglesia que iba a Él a traer. O como dice la Escritura, una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Esta es la iglesia de Cristo, compuesta no solo por israelitas que creen, sino compuesta por cualquier persona, judío o gentil, es decir, de cualquier nación en este mundo que pone su confianza en Cristo. Esa es la iglesia o el reino de los cielos. Pero dentro de este reino de los cielos o la iglesia hay dos aspectos. Hay un aspecto presente. Este reino ha sido manifestado. La parábola, miren que habla de alguien que siembra la semilla. ¿Y cómo empezó Jesús las parábolas? He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Y saben quién es ese sembrador? Aunque pueda aplicarse desde luego a los predicadores del evangelio, en un sentido enfático, era Cristo hablando de sí mismo. He venido a sembrar las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Cristo, por eso Él hablaba, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús habló de que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya estaba ahí. Y sin embargo, el mismo Jesús, en otros textos, habla de que el reino de los cielos llegaría en un futuro. Y esto confunde muchas veces. Bueno, ¿está o no está? Bueno, sí está, y por eso debemos ver el aspecto presente. Ya está aquí, está establecido. Esta reunión es una ilustración de que el reino de Dios está aquí. Pero hay un aspecto que es futuro. Y ese aspecto futuro tiene que ver con la plenitud de ese reino. Y debemos tratar esto para efectos de la parábola y el mensaje. Esa plenitud se dará cuando entre el último de los escogidos de Dios a ese reino. Dios ha determinado todas las cosas. Él ha predestinado a aquellos que van a heredar su reino y todavía no ha entrado el último de los que han de ser salvos. Pero cuando ese último entre, entonces el Señor Jesús regresará corporalmente para pasar a los ciudadanos de su reino a una nueva dimensión, a la dimensión ya eterna, a la gloria eterna con el Señor Jesucristo. Entonces hay estos dos aspectos. El reino de los cielos, o el reino de Dios, está entre vosotros. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá de la manifestación del reino? Y Jesús respondió en Lucas 17:21, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos Mateo 16:28, Jesús dice lo siguiente, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Jesús estaba ahí con sus seguidores, con sus discípulos, y Jesús dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo es eso? ¿Hay una contradicción en Jesús? Primero dice, ya está aquí, y después dice, no, viene después. Ahora, notemos algo. Jesús dice, algunos de los que están aquí, con los que él estaban hablando, con los que hablaban con él, que no gustarían la muerte, es decir, no morirían
hasta que venga, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Un anuncio allí o una advertencia para aquellos que creen que el reino es futuro. El reino no es futuro, a no ser que pensemos que algunos apóstoles todavía están entre nosotros. Ya no están ya en la presencia celestial con Dios, pero no están en la tierra. Jesús habló de esta manifestación del reino en Mateo 24:34, cuando dio señales y él dijo, acontecería antes de que pasara esa generación. Y esto era lo que esperaban, eran las expectativas de los discípulos, ver esa manifestación cuando Dios entonces quitaría el reino, como dice una de las parábolas del Señor Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 22, quitaría el reino de Israel y lo daría a otra nación. ¿Cuál es esa nación? La que Pedro dice, la iglesia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto era la esperanza de aquellas personas. Y Jesús dice, va a venir. Pero el hecho de que el reino ya está aquí, no significa que ha finalizado o que finalizará en algún momento. Les he dicho, va a llegar a su plenitud. O algunos hablan de consumación. El reino no ha sido consumado. Ahora, esta palabra puede ser un poco engañosa, porque alguien por consumado podría decir finalizado. Pero la Escritura nos dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Isaías 9:7. No se refiere a consumación como que Cristo deja de reinar, sino en que llega el último de los escogidos. Esta es la razón por la cual nosotros oramos según la oración enseñada por Cristo: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Sí, está aquí, pero anhelamos que la plenitud de ese reino se manifieste en medio nuestro. Ahora, segundo lugar, la comparación que Jesús hace. Entendemos entonces ya, este reino es algo particular, se refiere o podríamos relacionarlo como la iglesia. La iglesia que el Señor Jesucristo instituyó, la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Y Jesús hace una comparación de este reino con una semilla de mostaza. Y lo hace comparando la pequeñez de la semilla de mostaza. Versículo 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Podría traducirse allí como hierbas también. Se hace la mayor de todas las hierbas y echa grandes ramas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas cosas? ¿Y por qué para Jesús era importante decir el reino se manifiesta primero pequeñito? Parece insignificante, una semilla de mostaza, una semilla muy pequeña. Pero dice Jesús, pero crece y se hace más grande que todas las demás hortalizas o todas las demás hierbas. Hay una comparación en la parábola con otras hierbas también. Pero dice, este reino se hace muy grande, aunque sus inicios son pequeños. Y en esto quiero darles mucho ánimo, queridos hermanos en Cristo, porque nosotros debemos creer a la Escritura, no creer a las noticias, no creer a lo que otras personas digan, es creer a las Sagradas Escrituras. Y tristemente, la mayoría, seguramente, de nosotros ha llegado a sostener o sostiene que el reino de Cristo es un reino miserable. Y no lo digo con que directamente decimos es un reino miserable, pero lo vemos como algo miserable en el sentido de algo diminuto, algo muy pequeño, algo que no tiene lugar para la victoria. Incluso un comentarista muy famoso en un libro que trata del Apocalipsis llega a afirmar, y es un buen comentarista, pero en este comentario, como dicen, se le chispoteó. Dice este hombre que la iglesia llega a ser destruida. Eso dice. Pero ¿a quién le creemos? ¿A Jesús que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿O a alguien que, como nosotros, puede errar y dice la iglesia al final incluso será destruida? Debemos creer a lo que Dios dice. Y Dios nos dice que aunque la iglesia en sus inicios empezó pequeña, casi insignificante, finalmente este reino de Dios, su dominio en la iglesia se extenderá de tal manera que las aves del cielo llegarán a morar en ella. Ahora, acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, versículo 15.
Debemos tener una mirada del reino bíblica, hermanos. Jesús dice que este reino empezó pequeño. Dicen, voy a leer versículos 14 y 15. Hechos 1, 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y siguió ahí después hablando el apóstol Pedro. Habían millones de judíos, pero ¿cuántos eran en el reino de Dios en ese momento que empezó pequeñito? 120 personas. ¿Saben que al día de hoy muchas iglesias tienen más miembros incluso que este grupo de personas reunidas en el siglo I? Hay iglesias que por culto reciben hasta 800, hasta 1000 personas incluso. Mucho más que lo que fue ese número allí cuando empezó la iglesia. 120. ¿Pero qué dijo Jesús? Esa semilla va a crecer y va a tener grandes ramas. La iglesia no va a quedar pequeña. Y yo les animo incluso a que ustedes busquen las estadísticas de cómo ha crecido el cristianismo hasta el día de hoy. Hermanos, es maravilloso que, por ejemplo, en China hay un crecimiento grande del cristianismo y un lugar en persecución. Y allí hay un crecimiento enorme del cristianismo. Pero no vaya muy largo. Tome su Biblia en Filipenses. Cuando Pablo está terminando su carta, dice: los de la casa del César te saludan. El perseguidor de la iglesia tenía cristianos dentro de sus propios servidores. ¿Puede entender usted esto? ¿Saben por qué? Porque este no es el poder de los hombres, es el poder de Dios. Y Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero le voy a dar el significado correcto de ese versículo, porque algunos me temo que lo entienden al revés. Algunos creen que es el infierno, Satanás, los enemigos atacando y la iglesia apenas resistiendo, sosteniendo, y entonces dicen, como un boxeador que dice, que pelea contra otro boxeador más fuerte y dice: resistí hasta el último round y no me noqueó. Algunos entienden que la iglesia funciona así, que eso fue lo que dijo Jesús, pero Jesús no dijo eso. Lo que dijo es que las puertas del Hades no podrían prevalecer. La palabra prevalecer significa resistir. Entonces, en las palabras de Jesús, más bien es la iglesia avanzando, el infierno tratando de resistir y no puede. Y esto debe ser un gran ánimo para que nosotros, como vimos también esta mañana en el estudio bíblico, prediquemos el evangelio glorioso de Cristo. Porque Cristo llama a aquellas aves que se van a refugiar en su reino por medio de la palabra de la cruz. ¿Y cómo cambia entonces nuestro entendimiento cuando comenzamos a considerar lo que la Biblia dice de este reino? Esta no es la única parábola del reino. En muchas otras se habla de ese reino en expansión. Y si vamos incluso al Antiguo Testamento, que ya se vislumbraba esto, ¿saben qué promesa le hizo Dios a Abraham? Que en su simiente, que Pablo explica en Gálatas que la simiente es Cristo, el rey de este reino, dice: serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo viene esta bendición? Por medio de la aceptación del mensaje del Señor Jesucristo. La iglesia está puesta en este mundo para obtener victoria, porque Cristo ya ha vencido al maligno. Él ha triunfado. Él vino para deshacer las obras del diablo. Satanás, dice la Escritura, está atado. Está atado, ya no tiene el mismo poder que gozó antes, dominando reinos, llevándolos contra la iglesia. Ahora, va a haber maldad, va a haber persecución, claro que eso es así, pero Cristo está dominando y seguirá derrotando a todos sus enemigos. Esto es lo que Jesús está enseñando. El rey de este reino, Cristo Jesús, recibió una promesa. Y cuánto me encanta a mí mirar estos versículos bíblicos. Salmo 2. ¿Qué promesa le dio el Padre al Hijo? Pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra y por posesión tuya todos los términos o los confines
de la tierra. No es algo pequeño, es algo grande y es algo que va creciendo y es un reino. Oigan bien esto, hermanos y amigos, es un reino que no tiene competencia. Es un reino que destruye a todas las personas, a toda nación que trate de avanzar contra él. Es un reino que desbarata a cualquier otra fortaleza que pretenda oponérsele. Y para ver esto de manera más clara, por favor, acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 2. Veamos este reino, su crecimiento y su poder. Daniel, capítulo 2. Daniel tiene que recordarle el sueño a Nabucodonosor que él olvidó. Dios le da sabiduría a Daniel, le dicta el sueño. Y cuando Daniel está hablando con Nabucodonosor, dice en el versículo 34 y 35, Daniel 2, 34 y 35. Nabucodonosor vio una gran estatua compuesta por diferentes materiales. Esos materiales, esas partes, figuraban unos reinos de la tierra. Miren lo que dice Daniel, versículos 34 y 35. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y para que usted lo vea más claramente, la palabra que allí tenemos traducida como llenó o llenar, es la misma palabra que usó Dios cuando mandó a Adán y a Eva a llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, nos imaginamos que lo que ellos tenían en mente era poner un poquito de personas en una gran porción de tierra en todas las tierras del mundo. No, llenar la tierra es llenarla completamente. Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Esa fue la orden de Dios al hombre. El hombre fue rebelde, más bien no querían esparcirse. Pero cuando se habla de este reino, es pequeño en sus inicios. Una piedrecita, una piedra no cortada por manos de hombre, es decir, viene de Dios, no es algo de hombres, corta aquella imagen fuerte, grande. Pero aquella pequeña piedra, dice, se hizo un gran monte, no en una parte de la tierra, sino que llenó toda la tierra. ¿Tiene usted esa esperanza del avance de la iglesia? Ahora, ahí mismo en Daniel, en el versículo 44, dice Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. El último reino que tenía que ver con los pies de esa estatua era el imperio romano. En esos días del imperio romano vino el Señor Jesús a establecer su reino. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Oigan esto, no será el reino dejado a otro pueblo. Este dejado tiene que ver en un sentido de conquista. Nadie conquistaría sobre este reino que el Dios del cielo levantaría. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Más bien dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Qué grandioso lo que se dice de la iglesia de Dios, del reino de Dios. No tiene fin, no tiene competidor. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios es la fortaleza de este reino. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que debe motivarnos a nosotros. Ahora, algunos tal vez ya están pensando, pastor, pero usted está equivocado. Usted no está leyendo todos los demás versículos bíblicos, aunque realmente son algunos versículos bíblicos. Y tal vez alguien ya pensó, pastor, a usted le faltó leer, muchos son los llamados, pocos los escogidos. O a usted le faltó leer que la Biblia habla solamente de un remanente que será salvo.
Y aquí es donde nosotros tenemos, como les decía, que ir a las Escrituras. Hermanos, las Escrituras nos dicen que Dios estableció en Cristo un nuevo pacto, para que por medio de ese pacto las personas entren a su reino. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? El nuevo pacto no admite remanente, porque nadie puede entrar al nuevo pacto y ser después despojado del nuevo pacto. Eso sucedió en el antiguo pacto. Había todo un pueblo, Israel, una gran nación. Y solo el hecho de nacer como israelita ya le daba participación en un sentido terrenal en ese pacto. Simplemente por alguien decir, soy circuncidado, soy receptor de las promesas de aquel pacto. Pero en aquel antiguo pacto, no todos los que eran israelitas, no todos los que eran circuncidados, eran en verdad, nos dice el Nuevo Testamento, hijos de Abraham por medio de la fe. No eran linaje de Abraham. Tenían un corte en sus cuerpos, pero no eran hijos espirituales como Abraham por la fe en Dios. Eso pasó en el antiguo pacto. Un gran pueblo, pero de aquel gran pueblo, solo un remanente, solo una pequeña parte. Y para que usted pueda comprobar esto y no tenga la impresión o no se vaya aquí pensando que es que yo estoy malinterpretando estas cosas, por favor, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 30. Voy a leerlo rápidamente. No, vamos a leer mejor Mateo capítulo 8. Más claro todavía allí. Disculpen. Mateo capítulo 8. Voy a leer del versículo 5 al versículo 12. Miren lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Centurión era un soldado romano, dámoslo de esta manera. No era un judío. Por eso Jesús se maravilla y dice, ni aún en Israel, ni aún en aquellos que son los que deben conocerme a mí, que deben conocer a Dios, ni aún aquí he hallado tanta fe como la de este gentil. Y ahora miren lo que dice Jesús. Recuerden, hasta este momento, los gentiles no estaban entrando al pacto con Dios. Todavía estaba el antiguo pacto. Jesús no había muerto en la cruz. Él apenas estaba enseñando, anunciando el nuevo pacto. Miren lo que dice en el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Notemos esto. Jesús no habló de unos pocos llegando al reino. Más bien dice en el versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, de los gentiles, de las demás naciones de la tierra, porque aquel monte, aquella pequeña piedra se hacía un monte que llenaba toda la tierra. Y dice Jesús, vendrán muchos como aquel que no era israelita, pero que tenía fe. Pero los israelitas, les dije antes, podemos ver a Israel en el Antiguo Testamento como el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, los hijos del reino serán echados fuera. No los cristianos, los israelitas que poseyeron un reino, pero que no lo poseían por la fe, sino que era simplemente terrenal y pensaban que por ser israelitas ya estaban con Dios.
Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 22. Voy a leer rápidamente. Mateo capítulo 22. Y vean qué claro esta parábola. Mateo 21, perdón. Mateo 21 dice, voy a leer desde el versículo 43. Jesús estaba hablando con fariseos y les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué le dijo Jesús a aquellas personas después de admirarse, maravillarse con la fe del centurión? Los hijos del reino serán echados fuera. Ese reino era Israel, del antiguo pacto. Y dice Jesús aquí, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. A los israelitas, eran fariseos hablando con Jesús, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuál es esa gente? O naciones, se traduce también. Nación, la iglesia de Dios, que Dios llamó y la preparó para andar en buenas obras, dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice, versículo 45, léalo por usted mismo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice allí? Entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron que hablaba de ellos, de los israelitas, porque no creyeron en Jesús, no se quisieron refugiar en el reino de Dios, confiaron en el templo. Por eso desde los tiempos de Jeremías decía a este pueblo, dice, he aquí templo de Jehová, he aquí templo de Jehová. Confiaron en lo externo, porque ciertamente mientras el templo de Dios estaba en pie en Israel era un simbolismo de que la presencia de Dios estaba con ellos, pero ellos se alejaron del reino, se alejaron de refugiarse en las sombras del rey, hicieron sus propios caminos, rechazaron la ley de Dios. El profeta Oseas dice que a ese pueblo le parecía como cosa extraña la ley de Dios. No la atesoraron en su corazón. Y como no se refugiaron en el reino de los cielos, en el reino de Dios, entonces ellos serían finalmente echados fuera. La escritura se cumple de una manera maravillosa, hermanos. Jesús dijo, cuando vio a sus propios discípulos maravillándose con el templo y sus mobiliarios, mira qué grandes cosas estas. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y cuando el templo cayó, era una demostración a los mismos israelitas que la casa de ellos había quedado ya desolada. Dios ya no estaba allí. Ahora Dios tiene su presencia con la iglesia, pueblo escogido por Dios. Pero como se dice en la escritura que no todo el que es israelita lo es en verdad por la fe, también, como vimos incluso esta mañana, no todo el que dice yo soy cristiano es en verdad un cristiano con fe en Jesús. Y por eso debemos considerar cuál es nuestra condición delante de Dios. Si yo digo soy ciudadano del reino de los cielos, si yo digo soy ciudadano de Sión la celestial, si en verdad soy uno con Cristo, miembro de la iglesia de Dios, entonces mi vida tiene que caracterizar la vida de Cristo. Y tengo que pensar como Cristo. ¿Cuáles son los retos que tenemos para no confiar en las palabras de Jesús y tener aquella mirada pequeñita de que la iglesia no va a crecer o apenas tiene que resistir, aunque es lo contrario a lo que dijo Jesús? Tenemos que creerle a los noticieros. Ahora somos bombardeados por asesinatos y narcotráfico y todo eso es verdad. Hay un gran problema en el mundo con todas estas cosas. Pero miren, hermanos, si a nosotros nos llegaran noticias de cuántos nuevos bautismos hay en el mundo, cuántas nuevas iglesias se abren, cuántos nuevos hombres son ordenados al ministerio, al diaconado, cuántas personas confesaron públicamente su fe en Cristo en medio de persecuciones, ¿no cambiaría esto nuestro chip? Y mucho más, y como les dije antes, vamos a buscar los registros históricos que cumplen lo que esta parábola de Jesús está diciendo. Un inicio pequeño, 120, pero se hace este reino de los cielos tan grande que las aves de los cielos pueden morar allí. Y esto nos conduce entonces, hermanos, al último punto y el que sobre todo quiero enfatizar
el reino de Dios como lugar de refugio. Las aves de los cielos no podrían ir a buscar un refugio en un arbusto pequeñito que no tiene grandes ramas donde poner sus nidos, porque las aves también van a buscar los lugares seguros para poner sus nidos allí, para morar allí. Esto es obvio, así como empecé diciéndoles, todos nosotros queremos buscar seguridad, confort. Las aves hacen lo mismo, buscan los mejores lugares, las mejores ramas para poner con seguridad su nido allí. Y lo que Jesucristo nos dice acerca de la iglesia, acerca de su reino, es que crece de tal manera, se extienden sus ramas, que las aves del cielo pueden entonces morar allí. Ahora viene una pregunta: ¿quiénes son las aves del cielo? Bueno, bíblicamente se usa esto para referirse a las personas. Las personas son como aves que andan buscando en dónde armar su morada. La palabra que tenemos allí como en Marcos capítulo 4 versículo 30 es morar, pueden morar bajo su sombra. Eso es poner una habitación. Significa hacer allí un nido, es plantar, es permanecer, pero lleva además la idea de reposar. Es decir, estas aves del cielo, dice Jesús, reposan allí. No solo que construyen allí. Si yo construyo mi casa en el lugar más problemático de la ciudad, yo podré estar allí, pero no podré reposar allí. Tendré que buscar la forma de cerrarla toda, poner cable tal vez eléctrico, poner alarmas. Yo no voy a poder tener seguridad allí. No voy a poder reposar. Aunque arme, aunque construya mi casa allí, no tendré reposo. Pero lo que se dice del reino de Dios es que todas aquellas personas, vistas aquí como las aves del cielo, que van a poner su casa allí, que van a anidar allí, esas personas también reposan allí. Es refrescante, es grato, es hermoso, es alentador, es alegre. Todo esto se implica en lo que está diciendo Jesús allí, que las aves del cielo moran allí. De hecho, Mateo dice, pueden morar allí, de tal manera que las aves del cielo pueden morar allí. Ese pueden tiene que ver con el hecho de que se les faculta para morar allí, de que no van a tener ninguna oposición. Todo aquel que quiere ir a Jesús, irá a Él y Él le recibirá con los brazos abiertos, como el hijo pródigo que reconoció su pecado, vio su condición y dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Y qué pasó con su padre? A pesar de que despilfarró su herencia con prostitutas, en toda clase de pecados, cuando su padre le vio, su padre no le dijo, sal de aquí, ya no eres mi hijo, sino que incluso dice la parábola que el mismo padre es el que corre al hijo pródigo y lo abraza y lo besa y manda a hacer banquete. Le puso ropa nueva, porque este es mi hijo, que se había perdido, que estaba muerto, pero que ahora vive, lo he encontrado. Ese Padre es Dios. Esto es lo que hace, esto es lo que nos enseña Jesús en esta parábola. Si ustedes, pequeños o grandes, acuden a Cristo, al Rey de este reino con fe, reconociendo que solo en Él hay perdón de pecados, reconociendo que solo en Él hay esperanza de salvación, que Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta como nosotros no la podíamos cumplir, entonces el Padre nos recibe con los brazos abiertos y podemos morar en las ramas de este maravilloso reino de Dios o reino de los cielos. ¿No es esto alentador? Son palabras de ánimo. Son palabras que deberían mover nuestros corazones humillados delante del Dios de toda gracia. Pueden morar allí. Nadie se los va a impedir si en verdad acuden con fe a Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero no significaba que no le echo la primera vez que viene fuera y después tal vez sí le echo fuera. No, nunca le echaré fuera. El que a mí viene jamás será rechazado. Pero hay que ir con fe,
Hay que ir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, al que Dios ha puesto como Rey y Señor en este mundo. Esa es la confianza con la que hay que acudir a Jesús. Pero si nosotros vemos esta misma parábola en Mateo capítulo 13, hay un ligero cambio en las palabras y nos da una sensación también maravillosa. Mateo capítulo 13, versículo 32. Marcos nos dice que las aves pueden, no tienen obstáculo para morar allí. Pero miren cómo lo narra Mateo. Dice al final del versículo 32, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Saben qué nos enseña esto? Que las aves buscan. No solo se les dice, miren, aquí hay una oportunidad, sino que estas aves lo están buscando. Lo están buscando. Están anidando en este reino de Dios. Y cuando pensamos en esto, nos habla de una atracción. Jesucristo mismo dijo, si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraerá hacia sí. Ese todos son todos aquellos elegidos por Dios, que irían a Él. Al morir Cristo en la cruz, cumplir la obra del Padre, Él atraería a muchos, los llamaría por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y saben cómo se le llama al Evangelio en el Nuevo Testamento? El Evangelio del reino, del mismo reino que está hablando Cristo aquí. El reino que tiene espacio para todo aquel que quiera venir a Él. Aún hay lugar, diría Jesús. El que tiene sed, venga y beba del agua de vida. Esta es la invitación de Cristo en este reino que está extendiéndose y que tiene lugar para ustedes también. Solamente acudan con fe en Cristo. Ahora, finalmente, consideremos esto. Al hablar del reino de Dios como el mayor refugio o el mejor refugio, debemos de considerar qué lo hace el mejor refugio. ¿Por qué las aves del cielo? Es decir, ¿por qué las personas buscan hacer sus nidos allí? ¿Por qué las personas buscan el reino de Dios? Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿qué hace tan maravilloso este reino? ¿Por qué lo buscamos? Pero antes de esto, déjeme decirle por qué no buscamos el reino de Dios. No lo buscamos porque estamos con nuestra mente turbada, atontada por las cosas de este mundo. Porque nos gusta más estar un domingo en una recreativa. Ahora venía conduciendo para acá y vi el montón de ciclistas que estaban allí en su deporte. ¿Está mal hacer deporte? No, no está mal. Pero el mundo nos ciega tanto, nos hace creer que hay tesoros aquí. El deporte, los paseos, las actividades familiares, todo esto nos distrae. Perdemos el interés por Cristo, perdemos el interés por aquel que con amor nos dice, ven a mí y sé salvo. Todo aquel que esté cargado y trabajado, venga a mí y yo le daré descanso. Pero este mundo enturbia nuestra mirada de tal manera que nos dejamos llevar más por las cosas de esta vida, por la vanidad, por el disfrute corporal. Porque no es cansado levantarse un domingo, quizás el único día que no trabajo, que no voy al trabajo. ¿Por qué no me voy a levantar un domingo tarde? ¿Por qué no voy a dejar de ir a la iglesia para dar descanso a mi cuerpo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Esto no es nada malo. Algunos piensan así. Pero eso está demostrando que la persona no está contemplando la maravillosa gracia que hay en el reino de Dios. No está contemplando a Cristo, aunque se recuerda de Cristo algunas veces. Aunque incluso se le sale el Dios le bendiga, si Dios quiere. Podrá tener una palabrería, un argot muy cristianizado, pero su corazón no ha sido realmente asombrado por la benignidad, por la gracia, la paciencia, la misericordia de Cristo. Y por eso no buscamos el reino de Dios, porque estamos más preocupados por la comida, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, porque algunos son un tropiezo para otros. Va a ser a la iglesia hoy, yo no quiero ir, estoy muy cansado, mejor vaya usted. Y la otra persona dice, no, si usted no va, yo no voy, porque somos un matrimonio, tenemos que ir los dos.
¿Y quién dice eso? Cristo llama a una fidelidad personal. Y si su esposa, su esposo no quiere ir, vaya usted. Acuda al reino de Dios. Acuda a Cristo. ¿O va a perecer usted si su cónyuge perece? Yo le aseguro que si su esposo, su esposa le dice, voy a tirarme a aquel cerro, me voy a matar, usted no diría, ay, como yo soy uno con usted, voy a hacer lo mismo. No, pero en un sentido espiritual esto hacen muchas personas. Yo he visto muchos casos así, personas que se sienten atraídas por el evangelio, que comienzan a asistir en cierto momento a alguna congregación, pero hay un obstáculo con su cónyuge. Y entonces dicen, no, yo mejor voy a ir hasta después de que mi esposo o mi esposa ya comience también a desear ir, para no dejarlo solo, sola en la casa. Preferirás no dejarlo solo, sola, pero los dos podrían encontrarse después en el castigo eterno por no acudir a Cristo. Este es un llamado personal. Si tomamos la historia de Cristiano en el progreso del peregrino, su familia no fue con él, pero él fue porque él atendió al mensaje del evangelio. La pregunta es, ¿lo va a atender usted? ¿Va a atender usted a este rey que está entronizado en este reino, su ciudad, su iglesia, y dice, venga a mí, sea salvo y disfrute de las maravillas de este reino? Esa es la gran pregunta que usted debe hacer. ¿Voy a responder a este llamado? Así que consideremos las maravillas de este reino y por qué deberíamos acudir a él. En primer lugar, por su rey. Es Cristo, el ser más grande del universo, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de paz, el inmutable, el que promete y siempre cumple. ¿Qué problema tienen las naciones con sus presidentes o gobernantes? Porque en su campaña política dicen algunas cosas muy lindas y no cumplen al final. Y la gente se cansa de la política. Ya no hay en quién confiar, ya no hay ningún líder, mejor ni salgo a votar. Todos son unos mentirosos, fallan a sus promesas de campaña. Porque son pecadores, porque son imperfectos, porque ni siquiera tienen el poder, aunque tengan su disposición para hacer cumplir sus promesas, ni siquiera tienen el poder, la facultad para cumplirlas, porque incluso podrían morirse al día siguiente, aunque tuvieran todo su deseo en su corazón de hacer lo que prometieron. Pero cuando hablamos de Cristo, el Rey de este reino, es el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, fiel por los siglos de los siglos, el que cumple siempre todo lo que ha prometido. Y Él ha prometido que si usted viene a Él con fe, no le echa fuera y disfrutará de sus gracias. Pero también este reino es maravilloso y es un refugio para nosotros porque Cristo garantiza perdón y libertad. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio significa alivio, aliento. Tome aliento su corazón en el reino de Dios. ¿Está usted turbado, turbada por el pecado? ¿Por ver las falencias en su carácter? Por ver que aunque usted quiera hacer lo bueno, no lo hace, y el pecado está allí en su conciencia, punzándole, diciéndole continuamente, usted es pecador, usted es una pecadora. Yo le debo decir a usted que si usted viene a este rey, a su reino, este rey lo que le ofrece es tiempos de refrigerio. ¿Saben cómo se da esto? Alivio a la conciencia golpeada por la maldición de la ley. Porque escucharás el susurro de Dios, por decirlo de alguna forma, diciéndote, todos tus pecados los he perdonado, los he arrojado al fondo del abismo y no tengo ya más memoria del pecado. Esa es una carta de amor. Por eso algunos llaman a la Biblia como una carta de amor. Hemos pecado tan cruelmente, tan miserablemente contra el Dios del cielo y de la tierra, contra el que nos dio la vida, pero Él nos dice, serán borrados vuestros pecados. Y no es un borrador como el de nuestros cuadernos, cuando escribíamos con lápiz y muy fuerte y borrábamos, que aunque ya no se veía el lápiz, se podía ver por la marca
¿verdad? Lo que se había escrito, no. Es un borrar, en verdad. No tendré más memoria, dice Dios, el pecado. No me acordaré de ellos. Esto es lo que promete Dios a los ciudadanos de este reino, a los que se refugian como estas aves de la parábola en las grandes ramas del reino de Dios. Allí Cristo les garantiza perdón y libertad. Ya Satanás, aunque les acuse, no tiene poder sobre sus conciencias. Este reino es el mejor refugio porque Cristo garantiza amor eterno. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta retórica que se contesta con un nadie, nada, ni nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en el versículo 39 dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los ciudadanos de este reino son amados por Cristo el Rey con un amor eterno. Y el amor es lo que conduce al perdón, a la misericordia, a la bondad. Esto es lo que promete Cristo. ¿Qué seguridad podemos hallar allí? Nunca nos va a dejar de amar. Los matrimonios se disuelven cuando alguno de los dos en el matrimonio ha pecado y la otra parte no perdona. Pero en este vínculo entre el amor de Cristo y su esposa, la iglesia, este esposo dice, yo perdono a mi esposa todas sus ofensas. Él la lava por el lavamiento de la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. ¿No le gustaría estar usted en un lugar donde se le dice, siempre habrá perdón para usted, siempre habrá amor para usted? Este reino es un refugio maravilloso, porque aquí el Señor Jesucristo, su Rey, nos garantiza victoria sobre la muerte. Y aquí hay uno de los versículos que más deben atravesar nuestros corazones. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo apóstol que dice estas palabras tan maravillosas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el mismo que en otra epístola había dicho que la paga del pecado es muerte. Y entonces se nos anuncia aquí un reino que nos garantiza perdón. ¿Perdón de qué? De nuestros pecados. Pero la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, el Rey de este reino, nos dice, no, yo perdonaré todos sus pecados. No solo algunos, sino todos sus pecados. Y como tenemos la garantía de este perdón, aunque vemos pecado en nuestra vida y esto nos aflige, esto nos hace llorar, cuando somos contristados por el Espíritu de Dios, cuando vemos nuestros pecados, lloramos amargamente, nos arrepentimos de ellos, porque vemos cómo hemos ofendido a Dios, pero inmediatamente el mismo Espíritu de Dios nos recuerda, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay un temor natural de los hombres a la muerte. Pero el que está en este reino puede decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Recuerdo las palabras de un hombre que estaba en su lecho de muerte, un predicador muy famoso, Martin Lloyd-Jones, y él le rogaba a la iglesia que por favor no oraran para que el Señor le sanara, porque él quería ir al encuentro con su Dios. Esto lo puede decir alguien que conoce las maravillas de este reino de Dios, de lo que es reposar como las aves del cielo en esas ramas. Qué preciosidad, qué hermoso. Pecamos y merecemos muerte, pero Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto debería hacer retumbar nuestros corazones, rendirlos delante de Dios en gratitud
en arrepentimiento, pero sobre todo en acciones de gracias, porque es la promesa del Dios inmutable. Y la Escritura dice que un día los que somos ciudadanos de este reino le veremos tal como Él es. ¡Qué tiempo! ¡Qué momento más precioso será ese! Pero si usted no está en este reino, si usted no pone su nido allí, si usted rechaza a este Rey de gloria, Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, cantábamos antes. Si usted rechaza a este Rey, pequeñitos, niños, esto es para ustedes también. Porque como los adultos, los niños mueren también. Lleven a sus hijos a un cementerio y enséñeles las tumbas de los pequeños. Porque los niños van creciendo pensando que faltan muchos años para morir. Pero niños, ustedes morirán también y algunos morirán antes que sus padres. Pueden morir antes que sus padres. Y esta promesa de Cristo es para pequeños y grandes. Refúgiase en el reino de Dios y usted habitará seguro, con victoria sobre la muerte. Pero estar en este reino finalmente garantiza consuelo y paz. Esto es la expectativa y lo que experimentan todos los cristianos, todos los ciudadanos de este reino de Dios. Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la esperanza es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Acuda a Cristo. Y si usted es ciudadano de este reino ya, entonces predique el Evangelio. Testifique de Cristo, pero hágalo con fe, con convicción de que usted está aportando un trabajo valioso a la extensión de este reino de los cielos que al día de hoy sigue creciendo. Y eso debemos hacer todos los días de nuestra vida. Y que esto sea un aliento para aquellos que dudan de su fe, o aquellos que están seguros de que todavía la gracia de Dios no les ha alcanzado. Sepa esto, las aves del cielo tienen libertad para morar en este reino. Solo busque a Cristo en arrepentimiento y fe, y usted recibirá también el perdón de todos sus pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias por tu bondad. Damos gracias porque tú nos has dado conocimiento en tu palabra para reconocer que hay una heredad, hay una tierra, hay una porción, hay un lugar en donde debemos nosotros poner nuestra morada. Un lugar mejor que cualquiera en este mundo. Y esto es en tu reino. Señor, por favor te ruego que tú obres en el corazón de todos los oyentes. Que tu palabra penetre con poder y actúe con poder en nuestros corazones, transformándonos según tu bondad para con nosotros. Trae salvación a aquellos que están fuera de este reino, para que busquen este reino y pongan su morada allí. Y aviva a tu pueblo, aviva a tu iglesia, para que con convicción y con confianza prediquemos el glorioso evangelio del reino. Y concédenos, Señor, en tu buena voluntad, que podamos ver en nuestras iglesias una gran conversión de almas, que podamos contemplar aquellas aves de los cielos poniendo sus nidos en las ramas de este maravilloso reino que no tendrá fin. Bendice tu palabra, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.